Oi, boa tarde. Bem-vindo ao nosso curso de portugués. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro curso de portugués. En esta ocasión seguiremos el estudio del vocabulario y de la lengua portuguesa, pero hoy vamos a entrar un poquito más en la gramática. Pues vamos a ver ya lo que son pronombres que nos van a servir para formar oraciones y plantear ideas en portugués, que son muy útiles en cualquier lengua. Lo primero que hacemos muchas veces en las lenguas es aprender los pronombres para referirnos a personas, a objetos. Bien, entonces vamos a ver dos tipos de pronombres gramaticales, que son el pronombre personal, y el pronombre posesivo. Personal para referirnos a personas u objetos, y posesivos a, digamos que, a los elementos que pertenecen a las personas o a los objetos. Vamos a ver entonces, us pronomis. Us pronomis. En este caso, ¿cómo decimos pronombre en portugués? Os pronomis. Bien, vamos a ver entonces os pronomes pessoais y os pronombres possessivos. Recordemos, pessoais. Aquí hay como una, que no se escribe, pero hay algo parecido como una U pequeña entre la O y la A. Pessoais, así decimos. Y possessivos, para la única diferencia que tiene es la V en portugués y la terminación U, que es en este caso el plural de posesivo. Pero vean ustedes que como es S dobrado o doble S, sería justamente igual que el español. Possessivos y pessoais. Bien, los pronombres personales, los pronombres pessoais, ¿cuáles son? Para hablar de primera persona del singular, yo, decimos eu. Así entonces hablo de mí. Eu me chamo Joel. Eu sería yo. Para hablar de usted de una forma más formal en portugués, para hablar de la segunda persona sería você. Recuerden, es incorrecto decir você, pues en este caso es V. Entonces hay que decir você para referirnos a la segunda persona. Sería você. Para hablar de tercera persona, él o ella, decimos ele, ela. Vean ustedes que la L de ela es un poquito más alargada. Eli, ela. Eli, ela. Para hablar entonces de él o ella. En este caso, para él y para ella. Para hablar entonces de nosotros, primera persona del plural, se utiliza nós. Y vean ustedes que lleva acento para no diferenciar con otra palabra que la vamos a ver después, que es nos. Así. Entonces sí, veremos entonces que lleva su acento. Y acá es un poco, si escuchamos diferentes regiones de Brasil, notamos que hay veces que varía en decir nós, nos, así lo podemos ver. Entonces, puede ser de cualquiera de estas formas, pues hay veces que la región de Brasil o de Portugal varía. Pero vamos a decir entonces nos. ¿Ya? Nós. Bien, para hablar del plural de ustedes, en el caso de la segunda persona del plural, vean ustedes que es similar a você, pero con una S al final. Y entonces, como en este caso, vendría siendo como una E y S. Vocês, algo así porque no es vocês, exactamente. Vocês es como que detrás de la E ponemos una I. ¿Quién lo da el acento circunflejo? Diciendo que es un poco más pequeña la E. Vocês. Y para hablar entonces de ellos o ellas, sería el plural de ele y ela. Sería eles, elas. Para hablar entonces para hablar de ellos y de ellas. Repetimos entonces los pronombres. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Se ha hecho un poco común, aunque es informal, utilizar en algunas regiones de Brasil el pronombre muy parecido al español, que sería tú. Pero en este caso el tú del portugués no se acentúa. Nuestro tú, para hablar de tú eres mi amigo, sí lleva tilde en la U. En el caso del portugués no, y se dice igual tú. Y sí es bastante común, pero es un poco informal a la hora de utilizarlo. Hay muchas regiones de Brasil donde incluso no se conjuga ni se utiliza el pronombre tú. Ahora, cuando hablamos de formalidad, mucha más formalidad, para hablar, por ejemplo, de una persona a la que respetamos mucho, o es una persona desconocida para nosotros,
utilizamos muchas veces también este término. ¿Quiénes serían? Es, por ejemplo, para hablar de alguien que no conocemos y por respeto. Es como decimos nosotros, Señor, ¿me puede ayudar? Señor, pase usted. En esa formalidad utilizamos también un señor a señora. Un señor a señora. Un señores a señoras. Recuerden, esto es para algo muy formal o para una persona desconocida. A los profesores muchas veces también se les trata así. Al director de una escuela se le trata de esa forma. A un ejecutivo de un banco, de algún trámite, alguna oficina que vayamos, se le utiliza así. Un señor a señora, un señores a señoras. Vean ustedes que de esta forma, y su forma de conjugarlo es justamente igual que el eli o ela o el vosé. No tiene cambio. Lo decimos igual. A la hora de conjugar los verbos que veremos en la próxima clase. Vamos a ver un señor a señora, un señores a señoras. Recordemos entonces, eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Y tú, en el caso de cuando estamos hablando más confianza con amigos y es más informal. Ahora, para hablar de los pronombres posesivos, os pronombres posesivos, vamos a ver cuáles son. En este caso, para la primera persona, cuando me refiero a mí como persona, y tengo alguna propiedad o algo que me pertenece, se utiliza meu, minha. Repetimos, meu, minha. Vean ustedes, minha. Es como la ñ con la i. Meu, minha. Y vamos a ver después ejemplos. Para hablar de para hablar de você, algo que le pertenezca a la segunda persona, se dice seu o sua, en dependencia del género. Si la palabra es femenina o es una palabra masculina. Por ejemplo, seu aniversario, sua amiga. Para hablar entonces de la palabra seu, sua. Pero cuando nos referimos a la tercera persona, muchas veces también se utiliza esto. Por ejemplo, qual es seu aniversario cuando estamos refiriéndonos a la otra persona. Pero lo más común para hablar de la tercera persona es dele y dela. Ella, ela, por ejemplo, eu sou amigo dela. Estamos hablando de una tercera persona. Es como yo soy amigo de ella. Eu sou amigo dele, dela. O esse livro é dele. Esse libro es dela. Podemos decir también esse caderno é dele. Ese caderno es dela. Y vean ustedes que estamos refiriéndonos a la tercera persona del singular. Para hablar entonces de la primera persona del plural, algo que sea de nosotros o nuestro, cuando nos referimos a un grupo de personas, decimos entonces nosu, nosa. Vean ustedes que no tiene cambio con la pronunciación de la S, porque como es S doblado, doble S, se dice entonces igual que en español. Nosu, terminación U, nosu, nosa. Nosa aula, nosa escola, nosso amigo, para hablar de nuestro amigo, nuestra escuela. ¿Ya? Bien, esto también doy como curiosidad que es una interjección. En portugués, ¿qué es una interjección? Una frase de expresión de alegría o de algo de admiración. En este caso, nosa. Nosa se utiliza mucho en portugués y es como para decir, Nosa Señora. Para hablar, por ejemplo, de la Virgen María o de las creencias religiosas, cuando decimos algo que nos asombra, Nosa Señora, decimos entonces sencillamente Nosa. Entonces ya ha quedado como un signo de admiración. Vemos algo que nos llamó mucho la atención y Nosa. O nos impresionó de un susto, nosa. O sea, en este caso se utiliza también, pero cuidado, porque en este caso tiene función de interjección y acá tiene función gramatical de pronombre posesivo. Sería nosu, nosa. Para hablar entonces del plural, en el caso de los posesivos, de la segunda persona del plural, para hablar de ustedes, sería seus y suas. Vean ustedes que es sencillamente el plural de seu y sua. Seus, suas.
suas amigas, seus livros, seus amigos. Entonces vemos entonces que suas palabras, para hablar entonces de los posesivos, en el caso de que le corresponde a la segunda persona del plural. Y se hace cuando estamos hablando directamente con una persona, por ejemplo, o con un grupo de personas. Yo estoy, por ejemplo, me encuentro con un grupo de personas y estoy hablando directamente con ellos, y le digo, ¿esses livros são seus? Para preguntar, ¿son libros son de ustedes? ¿Esas canetas são suas? Caneta es lapicero, bolígrafo, para escribir en portugués. ¿Esas canetas são suas? Para hablar, ¿son de ustedes? ¿Esos lapiceros son de ustedes? Bien, en el caso de acá, tercera persona es el plural de dele o dela. Sería delis, delas. Esas canetas são delas, son de ellas. Esos libros são deles, son de ellos. ¿Ya? Bien, así entonces es como hablamos los pronombres posesivos, que nos van a ayudar a formar oraciones en portugués. Algo importante en este aspecto es que, ¿qué hacemos con tú? También se utiliza mucho en el caso de tú, decir teu, tua, y también se utiliza para hablar un poco más informal en el caso del vocês, para decir teus y tuas, cuando estamos hablando del plural. Por ejemplo, yo puedo decir, esse livro é teu. Esse é o teu livro. Cuando estamos hablando en confianza con un amigo y es un poco más informal. Teu, tua. Eu confio na tua palavra. Tua amiga é minha amiga. Teus y tuas para el caso del plural. ¿Ya? Justamente, por ejemplo, teus desejos são muito bons. Tus deseos son muy buenos. Teus desejos são muito bons. Y así tuas, por ejemplo, tuas canetas são verdes. Tus bolígrafos son verdes, son de color verdes. Tuas canetas são verdes. Bien, vamos entonces, ya tenemos conocimiento de los pronombres personales y de los pronombres posesivos. Vamos a ver entonces ahora algo importante en portugués, y es el caso de las contracciones. ¿Por qué razón? Portugués tiene muchísimas contracciones y hay algunas que sí son importantes a la hora de estudiarlas. Y vamos a ver en este caso, por ejemplo, qué hacer cuando es la combinación de una preposición con un artículo. Las conjunciones son uniones de preposiciones con artículos o preposiciones con pronombres demostrativos. Por ejemplo, a con a. En este caso nos estamos refiriendo al a como preposición, y al a como artículo. Por ejemplo, si decimos en español, yo voy a la playa, en portugués sería eu vou, que lo vamos a aprender en la próxima clase, y sería, aquí en este caso sería, la traducción literal sería a praia. Pero vean ustedes que hay una, serían dos veces poner la a y la a. ¿Qué se hace para esto? Se utiliza el a dobrado, acraciado, perdón, que sería en este caso ponerle acento grave a la a. Y en este caso estamos ya diciendo eu vou a praia con a con acento grave, que acá hay una mezcla de la preposición con el artículo. Entonces, a más a, decimos que es a de esta forma. Igual pasaría si fuera a más as. Por ejemplo, eu vou às praias. Yo voy a las playas. Sería entonces as. En este caso sí craseado. Pero en el caso de que sea a con u, sería au. Por ejemplo, si voy a decir yo voy al parque, en portugués sería eu vou, perdón, aquí es i, eu vou a u parque. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque como hay una mezcla de la a con la o, sería entonces en este caso se uniría au parque. Entonces, es como decir el al
en portugués. ¿Ya? Sería, en este caso, esto es como para decir ala, esto es como para decir alas, y esto es como para decir al. Y para decir a los, que sería a más us, sería aus. Aus. Entonces, recordemos, esto es para decir a la, esto es para decir a las, al, y esto es para decir a los. Vean ustedes que esta sí es parte del español, pero todas las demás en portugués sí se ponen como nuevas contracciones. Sería a, as, au, aus. Con el caso de la D también ocurre igual, porque podemos verlo entonces con, ¿qué hacemos acá? Cuando tenemos G más A, en portugués se pone da. Como vimos en la clase anterior, os dias, en español decimos de la semana. Pero en portugués, esta D con la se une como una contracción, que sería os dias da semana. Semana. Sería G más A es da. Esto es para decir de la. Pero para decir de más el, por ejemplo, en este caso sí existe en español porque sería du, que en español sería del. Para decir del, por ejemplo, os meses do ano. En español, ¿cómo lo diríamos? Los meses del año. Bien, entonces vemos que en este caso para decir del decimos du. ¿Por qué du? Porque como termina en o, decimos como si fuera la u en español. Para hablar entonces de más as, decimos entonces das. Das para decir es como decir de las. Y para hablar de más us sería dus. Dus. Para decir en este caso de los. De los amigos, dos amigos. De las canciones, das canciones. Bien, esta parte entonces lo podemos ver. También se utiliza mucho para esta serie de palabras para referirnos a... vamos a ver entonces otro caso que es la N, en el caso de en. Acá también se utilizan contracciones, cosa que no ocurre en el español. Para hablar, por ejemplo, en más a. Es como decir, como si fuéramos a decir en la escuela. Por ejemplo, hay una cafetería en la escuela. Vemos entonces que aquí en español se diría sencillamente en la, pero en portugués sí vamos a utilizar una contracción y sería, por ejemplo, a uma lanchonete na, porque en este caso hacemos la conjunción, perdón, la contracción na escola. A uma lanchonete na escola. Podemos ver que cafetería es como lanchonete en portugués y escuela es escola. Escola. Bien, entonces, en con a sería na, que es como decir en la. Bien, en la. Pero hablar, por ejemplo, en el, que sería en más u, sería nu. Sería en él. Por ejemplo, vamos a decir, hay estrellas en el cielo. En el cielo. ¿Cómo lo diríamos en portugués? Há estrelas no, porque es la mezcla de en con el, no céu. Há estrelas no céu. ¿Bien? Entonces es como decir en el, no. Igual pasa en el plural, sería en más as, sería nas, para decir en las, y sería
nos para decir en los. Y recuerdan que al inicio de clase dije que había una diferencia, que había que poner la tilde a nosotros porque se podía confundir con otra persona, y sería en este caso, porque vemos que sería nos para decir quién, nos, que es en los libros, nos libros, para hablar en este caso. Ahora, también con el en se puede unir en este caso con los pronombres indefinidos. Por ejemplo, em más uma se dice numa. ¿Ya? En una escuela, numa escola, porque se uniría, es como decir aquí en una. Para decir entonces em más sería num. Para decir en un. En un libro, yo leí. Num livro, eu li. Para decir entonces en un. Y en plural igual. En más umas sería numas. Y em más uns sería nuns. ¿Bien? Entonces, esto es para decir en unas y en unos. No obstante, estos no son obligatorios. Los podemos dejar así mismo. En uma o numa. O sea, el portugués en este caso no es excluyente. Se pueden utilizar las dos. En estos casos sí es obligatorio en la lengua portuguesa utilizar estas contracciones. Para el caso de los pronombres definidos. En los indefinidos no es tan importante. Bien. Vamos entonces ahora a ver 2 o 3 ejemplos de cómo ver tanto los pronombres personales como los pronombres posesivos, como en este caso las contracciones. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo yo voy a mi escuela, yo diría eu, porque estoy hablando de quién, de primera persona, que soy yo. Eu vou a minha escola. Y muchas veces se utiliza acá poner esta contracción, porque es cuando ponemos esta contracción, lo podemos ver de dos formas. Lo podemos ver así: eu vou a minha escola, y eu vou a minha escola acá con A grave. ¿Cuál sería la diferencia? En significado no hay ninguna diferencia, pero si fuéramos a hacer una traducción literal, aquí sería como decir yo voy a mi escuela, y aquí sería yo voy a la escuela mía. Entonces, a la es lo que se uniría aquí como el A grave. Entonces, lo podemos utilizar, pero esta es bastante frecuente. Eu vou a minha escola. O eu vou a minha escola. Lo puedo decir. Por ejemplo, você é amigo dela. Aquí vemos entonces un pronombre personal y aquí vemos un pronombre posesivo. ¿Qué están? Perdón. Bueno, poco está eso. Aquí vemos entonces un pronombre personal y un pronombre posesivo. Você é amigo dela. Tú eres amigo de ella. Bien. Entonces vemos un ejemplo de pronombre personal con un pronombre posesivo. Y vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo de contracción para ver cómo se ve esto. ¿Ya? Por ejemplo, podemos decir ¿cuál de las canciones te gustó más? Cuando le preguntamos a alguien. Podemos preguntar, por ejemplo, qual das canções você prefere? Podemos ver entonces cuál das canções você prefere, para hablar entonces de cuál de las canciones tú prefieres. Bien, en este caso entonces vemos que lo que utilizamos aquí fue das para hablar de la contracción de las, cuál de las canciones, você, que en este caso es pronombre personal. ¿Ya? Bien, entonces esto lleva mucha práctica y podemos entonces repasarlo en próximas clases. Por el momento entonces les invito a que nos sigan en nuestro curso para estudiar más de la lengua portuguesa, de la gramática,
Por supuesto, si les gustó, se inscriban en este canal. Ya muchos nos han preguntado si se pueden tener asesorías particulares. Claro que sí. Nos pueden escribir por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o justamente acá por nuestro canal de YouTube y nos podemos entonces poner en contacto con ustedes. Todo es hacer lo necesario para que ustedes cumplan su objetivo, que es aprender el idioma portugués. Hasta luego.